Nosotros bien sabemos que el Estado de Derecho presupone la existencia de la división de poderes, del respeto a la ley como garantía de la soberanía popular, la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, y en este marco, quien tiene la enaltecedora misión de tutelar los derechos, intereses y libertades del ciudadano es el Poder Judicial imparcial e independiente, cuyos tres cometidos fundamentales son, en mi criterio, por un lado, salvaguardar la vigencia del orden jurídico que se ha ampliado con el marco de la Constitución y los controles de convencionalidad. En segundo lugar, de tutelar las libertades y derechos. Y en tercer lugar, de garantizar la paz social, porque tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tenemos la gran misión de buscar los mecanismos para que la sociedad conviva pacíficamente. Esa es una de las claves del sistema democrático. Y en este mundo complejo en el cual muchas veces se habla de un activismo judicial, que en mi modesto entender no se trata de otra cosa que de una ampliación de la facultad del juez. ¿Por qué? Porque el propio orden jurídico, ya sean los legisladores a través y constituyentes cuando se adhirieron a los tratados internacionales, o los legisladores cuando regulan una ley del ambiente donde le otorgan grandes poderes al juez, donde las normas constitucionales nos dan una gran potestad para hacer realidad los derechos humanos y la dignidad de las personas, donde nos dan una gran posibilidad de control de los derechos sociales, económicos, culturales, etcétera. Entonces no podemos hablar de un activismo judicial en el sentido de que el juez asume una función política que no lo hace, sino de un control mucho más amplio, respetando obviamente las razones de reserva constitucional que le corresponden a los otros poderes del Estado. Repito, es el propio ordenamiento jurídico ampliado el que hoy nos da una nueva misión. Y en ese marco de una nueva misión es cuando recobra una gran importancia lo que es la independencia judicial. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la independencia judicial, como bien se ha dicho, no es un privilegio para los jueces, sino que es una garantía para los ciudadanos. Pero más que un derecho fundamental, es hoy una garantía institucional, como lo ha consagrado la Ley Fundamental de Bonn en sus artículos 92 y 97, donde dice que la independencia del juez, al ser de tanta importancia para el Estado de Derecho, se transforma en una garantía institucional que ni siquiera el legislador puede retasear o de alguna forma anular. Y, por supuesto, este principio recobra mucho más importancia en nuestro país en el marco de los tratados internacionales, el artículo 175 y 122 de la Constitución que todos conocemos. Sí, pero recordemos que la independencia, en definitiva, es esa zona de reserva constitucional inviolable por el cual el juez resuelve una controversia con objetividad, con imparcialidad, con independencia, con calidad y con la sola sujeción a la ley y al derecho, y sin intromisiones ni de la propia estructura del Poder Judicial, ni de
ningún otro ámbito de poder de la sociedad. Es decir, hay una independencia personal, porque es la que ejerce cada juez al momento de ejercer la función jurisdiccional, pero también hay una independencia institucional en el cual los órganos del Poder Judicial deben actuar permanentemente para asegurar la tranquilidad que debe tener el juez cuando imparte justicia. Y en eso quiero subrayar la importancia de las cabezas de poder para brindarle esa tranquilidad que ya me voy a explicar cómo se ejerce prácticamente, pero también quiero reivindicar a las instituciones como la Junta Federal de Cortes y Tribunal Superior de la Provincia de Argentina, Ciudad Autónoma, presidida excelentemente por Rafael Gutiérrez, que es un luchador incansable desde que era presidente de la FAM y ahora como presidente de la Junta Federal, proclamando la independencia judicial, pero recorriendo el país para salvaguardar a cada poder judicial o a cada juez cuando estaba en situación o se encuentra en situación de crisis. También a la Federación Argentina de la Magistratura, presidida diligentemente por Víctor Vélez, a la Asociación de Magistrados Nacionales, presidida por Luis Cabral, ¿cierto? Y al doctor Luis Paoloni como presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, entre otras personas e instituciones que en forma silenciosa a veces, en otras oportunidades con más energía, pero que están permanentemente preocupados para darle ese marco de tranquilidad que debe tener el juez cuando imparte justicia. Y también me refiero a la independencia que puede ser externa o interna. Interna con respecto al superior tribunal, en la cual no puede recibir un juez instrucciones de cómo resolver una controversia. Independencia con respecto a los órganos políticos que se encargan de la destitución de los jueces, que no pueden convertirse en una cuarta o quinta instancia para revisar la esencia de lo que es la función jurisdiccional, que lo vamos a explicar más adelante. Independencia con respecto a las partes, independencia con respecto a los pares, independencia con respecto a las propias convicciones personales. Y la independencia externa, todos sabemos, con respecto a los otros poderes, con respecto a los medios de prensa, con respecto a los poderes en el marco de la sociedad en general, de los sectores empresarios, sindicatos, etcétera, y con respecto también a las expresiones de carácter violento, donde el juez a nivel personal e institucional debe seguir apegado firmemente a la ley y al derecho. ¿Por qué? Porque en definitiva esto hace a la legitimación del juez, que como muy bien lo dijo nuestro querido presidente de la Corte esta mañana, el juez en definitiva no puede en muchos casos seguir la voluntad popular, pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque la misión del juez es precisamente aplicar lo que es la ley y el derecho. Por eso la idoneidad del juez es imprescindible. Por eso son las convicciones morales, la honestidad, la imparcialidad. Porque en definitiva se le busca a esa persona por su gran idoneidad intelectual que comprende el ordenamiento jurídico y está destinado a salvaguardarlo en el caso concreto, y en donde el debido proceso es una garantía para el ciudadano y en donde hay que hacerle saber a la prensa y a la sociedad que los tiempos de la justicia son largos a veces porque precisamente garantizan las reglas del proceso, la posibilidad de la prueba, de los alegatos, que no es otra cosa que facilitar al juez una decisión justa, no en forma arbitraria. Entonces tenemos que también hacer pedagogía, porque los tiempos de la prensa están muchas veces marcados por la inmediatez, los tiempos de los jueces están marcados
obligadamente por el respeto a la regla del proceso, y eso implica un tiempo. Pero quiero referirme brevemente a cuáles son los motivos que agravian en forma concreta la independencia judicial. En primer lugar, me voy a referir a aquellos sistemas de selección de los magistrados que lo hacen con criterios políticos. Hoy, en la actualidad, en el sistema constitucional argentino, ya eso ha pasado a ser, digamos, inaplicable, en donde, y en esto quiero rescatar las cosas positivas que se han dado en estos últimos años, no solamente a nivel del Consejo de la Magistratura Nacional, sino también de los consejos de la magistratura provinciales, que salvo la ciudad autónoma, solamente se encargan de la selección de los jueces, donde han ido evolucionando a pasos agigantados en garantizar la idoneidad, la transparencia, la igualdad de oportunidades, a través de una composición equilibrada de sus organismos. En esto ha tenido mucho que ver también la Junta Federal, que ha promovido entre los colegas en intercambio de experiencias exitosas para que se vayan modificando los consejos de la magistratura a los efectos de lograr estándares internacionales como lo que hoy creo que hemos logrado. En el caso de Córdoba, ustedes saben muy bien que el actual gobernador de Córdoba, ya desde hace más de 10 años, renunció a la potestad discrecional de elegir entre los 3 primeros y se respeta escrupulosamente el orden de mérito que selecciona el Consejo de la Magistratura con las pautas que he explicado. Pero también en muchas provincias argentinas, repito, se ha avanzado a pasos agigantados con respecto a eso. Segundo, agravia a la independencia judicial cuando pretendemos que los jueces se ajusten a los plazos procesales, que en mi criterio es una tendencia a llegar, y que muchos a veces lo cumplen, en el marco de una administración de justicia ideal, cuando los jueces tienen todo el personal idóneo, toda la cantidad de infraestructura edilicia, computadoras, entre otros. Pero como no es así, porque nuestro país ha vivido de emergencia en emergencia, en consecuencia somos poderes judiciales empobrecidos, en los cuales han crecido en forma exagerada los pleitos, pero al mismo tiempo los presupuestos. Es como la inflación, los presupuestos han subido por la escalera mientras que la cantidad de juicios ha subido por el ascensor. Es decir que, en definitiva, tenemos que trabajar más para adaptarnos a las nuevas consecuencias, pero no podemos hablar entonces de la mora del juez porque no cumplió los plazos procesales, sino que hay que hablar de plazos de razonabilidad. Es decir, que para el criterio del Tribunal Superior de Córdoba no son los plazos procesales los que juegan como una tendencia a llegar, sino que si hay que imputarle alguna responsabilidad al juez, habrá que hablar de plazos de razonabilidad, donde en función de controles periódicos se establecen estándares y al que está atrasado se lo invita a avanzar en el sentido de que lo importante es más que la sanción es la prevención. En tercer lugar, lo que agravia también a la independencia judicial es cuando se pretende enjuiciar el contenido de la sentencia. Y esto es sagrado desde ya épocas pasadas, ¿cierto? Desde el año 47, cuando Palacio, defendiendo miembros de la Corte Suprema, hablaba de que así como el legislador tiene la inmunidad en el recinto legislativo para esgrimir sus ideas, también el juez, cuando interprete el ordenamiento jurídico, tiene la libertad necesaria y no puede ser censurado por eso mismo, salvo que sean errores macroscópicos, cuando sea prácticamente una actividad delictual, cuando el error sea tan grave y de tanta trascendencia que lo que se persiga en el fondo es una desviación de poder, porque se está demostrando que hay un interés doloso subjetivo, pero en consecuencia los cambios de criterio, las cuestiones opinables, los errores menores no deben ser objeto de
responsabilidad del juez. Y esto hace muy bien el artículo 14 de la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura Nacional, que en forma rotunda dice que no pueden ser sancionados por el contenido de la sentencia. Es decir, que el error judicial forma parte de nosotros. ¿Por qué? Por eso se han inventado las diversas instancias judiciales. Esto también lo han reconocido en los países más avanzados. El jurado de enjuiciamiento, entonces, no puede convertirse en una cuarta, quinta o séptima instancia para revisar el contenido de la sentencia. Por lo tanto, el 90% aproximadamente de las denuncias que se hacen a los jueces es porque se discrepa con la solución que brindó el juez en el caso concreto. Este 90% no es motivo de sanción, y en esto tenemos que sumar un activismo por parte de las asociaciones de magistrados como por parte de los tribunales superiores de justicia. ¿Para qué? Para tratar de tener acciones tendientes a que los jurados de enjuiciamiento en forma rápida inadmitan este tipo de injustas denuncias. ¿Por qué? Porque la sola existencia de la denuncia perturba la tranquilidad del magistrado. En consecuencia, ahí viene este rol que tenemos tanto las cabezas de poder como también de las asociaciones de magistrados para tratar, sí hablo de activismo en el sentido de que ese tipo de denuncias sean rápidamente desestimadas. Les comento muy brevemente, lo mismo en el caso, varios casos que sucedieron en Córdoba, con relación a fiscales o bien a denuncias sobre cuestiones que están en trámite. El Tribunal Superior en forma rotunda dijo: señor fiscal general, usted no puede investigar la conducta de un juez cuando la cuestión está en trámite procesal, por cuanto se está entrometiendo indirectamente o implícitamente en la libertad que tiene el juez para manejar el proceso. Espere que se pronuncie el juez, espere que se pronuncien las instancias superiores, y si hay alguna remanente, porque existe un error macroscópico, algo doloso, etcétera, recién puede actuar a los efectos de hacer jugar la responsabilidad del juez. ¿Cierto? Esto lo hemos mantenido en forma rotunda y firme. Y estos son los argumentos que también muchas veces conocemos nosotros de otros organismos que han actuado de la misma forma. También quiero decir que las críticas injustas a los jueces es ámbito de acción de los poderes del Estado y de las asociaciones de magistrados. ¿Por qué? Porque si hay una denuncia a un juez que hace la cabeza de poder, rápidamente inicia una investigación, pero cuando se da cuenta que esa denuncia es malintencionada, es injusta, debe asumir la responsabilidad institucional de darle la protección. Muchas veces con diplomacia, en donde ahí puede jugar en forma estratégica el movimiento del Tribunal Superior junto con la Asociación de Magistrados, para que a lo mejor salga formalmente una declaración de la Asociación de Magistrados, porque a veces la cabeza de poder no puede adelantar opinión sobre una cuestión que puede llegar después a emitir, a pronunciarse. Es decir, que a veces hay que actuar con ciertas estrategias para lograr ese objetivo. Pero quiero decir también que cuando hay un solo juez de la República que sea mancillado injustamente en su independencia, no es un problema de ese tribunal ni de esa asociación de magistrados. Para eso estamos todos juntos. La FAM, la JUFEJUS, la propia Oficina de Independencia de la Corte, para interactuar y defender a ese juez que ha sido mancillado en su función y en su honor. También, ¿qué pasa? También los gobiernos critican porque no les gusta la sentencia de los jueces. Y en esto también tenemos que hacer el mismo papel de rol de defensa institucional, en donde sabemos que los jueces estamos también para controlar los poderes del Estado, para ponerle los límites. Y no me vengan a hablar de actos de gobierno que son inmunes al control judicial, porque siempre
Si hay agravio, hay control judicial, aunque respetemos las razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Y cuando controlamos al poder político, no se puede hablar de gobierno de los jueces, sino de gobierno de la Constitución, porque la Constitución es la que establece los límites. Las convenciones internacionales son las que delinean las políticas públicas o determinados estándares. Entonces, cuando nosotros ejercemos el control, no es el gobierno de los jueces, sino que es el gobierno de la Constitución, es el gobierno de las convenciones, el gobierno de los tratados, el gobierno del ordenamiento jurídico y de las leyes. Los jueces no pueden ser sancionados implícitamente, y esto también agravia la independencia judicial. No pueden anogarse en el legajo personal ni sanciones mayores. Toda sanción tiene que ser emitida a través de un acto administrativo con todos los requisitos, previo el debido proceso, en donde tiene derecho, obviamente, al recurso y a una acción judicial. Y en esto tenemos que ser severos en cuanto a la vigencia del principio de legalidad, ¿cierto?, que debe estar establecida la sanción por ley, el principio de tipicidad, en donde muchas veces la conducta, mal desempeño, la falta de decoro, es cierto, son conceptos jurídicos indeterminados que muchas veces tienen un gran ámbito de imprecisión, en donde tanto en nuestro país como en el extranjero ese ámbito de imprecisión lo rellena, lo concretiza quien reglamenta la norma o el órgano que tiene la aplicación de esa norma. Y es cierto que las tendencias son a regularlo, a precisar un poco más, a no dejar ese ámbito de imprecisión tan amplio. Y creo que una buena síntesis es el artículo 14 de la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura Nacional, que ha reglamentado cuáles son las causales, ¿cierto? Pero tampoco me preocupa demasiado que a veces existan fórmulas un poco amplias, porque a veces tengo miedo también que ciertos legisladores pueden meter la pluma en alejar algunas otras causales que no condicen con el Estado de Derecho y que afecten la independencia judicial. Pero también tenemos que respetar el principio de inocencia, respetar el principio de retroactividad, donde el juez no puede ser sancionado por hechos anteriores al ejercicio de su función jurisdiccional. El principio de la dignidad humana, de revisión judicial posterior. Y en esto me quiero detener muy breves minutos para ir terminando. Yo no estoy de acuerdo con la palabra juicio político, porque la palabra política no condice con la actividad de los jueces. Los jueces no ejercemos función política. En consecuencia, quizás se deba a una reminiscencia de carácter histórico, vinculada también a quienes forman parte de los órganos de destitución. Pero el juez no puede ser destituido por una cuestión política. Tiene que ser destituido por las causales que fija la Constitución desde un punto de vista jurídico. Por ese motivo, yo creo que se tienen que avanzar la jurisprudencia cuando hace el control judicial de una sanción disciplinaria o de una destitución. Nosotros bien sabemos que hoy en día se controla el debido proceso, la proporcionalidad de la sanción, la competencia del órgano. Creo que tendría que ampliar un poco más, porque no puede ser que un empleado público tenga más garantías que un juez cuando se trata del control judicial propiamente dicho de la verdadera potestad sancionadora del Estado en su conjunto. Es decir, que tiene que ir más allá y controlar la competencia del órgano, la causa, la motivación, el objeto, el procedimiento, la finalidad, si hay desviación de poder o no, si se han respetado los principios generales de derecho. Y por supuesto, sí, dejar en manos del jurado de enjuiciamiento esa potestad mínima de discrecionalidad de medir la mayor o menor gravedad de la sanción o de medir un poco la elección de la sanción cuando haya posibilidad de hacerlo. Es decir, esta mixtura de decir es más o menos grave, bueno, puede ser una facultad discrecional, pero en el marco de la proporcionalidad, porque si es exagerado, agravia automáticamente otro ingrediente de juridicidad que es la proporcionalidad, la congruencia, la razonabilidad.
Es decir, un control de juridicidad amplio, en donde solamente se respete esa zona de reserva constitucional, esos pequeños márgenes de discrecionalidad que se los deja en ese caso al jurado de enjuiciamiento. Por último, la integración de los jurados de enjuiciamiento tienen que ser equilibradas. Y en caso de duda me inclino al sistema del civil law, a los sistemas de Italia, de España, de Francia, donde tienen un mayor componente de estamentos judiciales. Y otro tema que me preocupa, ¿cierto?, es esto de la renuncia del juez mientras se inicia el procedimiento sancionatorio, es decir, más que todo de destitución, en donde se ha puesto de moda de que, claro, si hay renuncia mientras se lleva a cabo el proceso, tiene que esperarse hasta que se pronuncie el jure de enjuiciamiento. En mi criterio, eso no me cierra. ¿Por qué? Porque se está invadiendo algo que es muy importante, que el ingreso a la función pública y el egreso es voluntario, no puede ser compulsivo. Es de otras épocas hablar de que estoy obligado a permanecer. ¿Por qué? Porque además, si se acepta rápido la renuncia, se llega al mismo objetivo, se evita un dispendio procedimental inútil. Si al fin y al cabo es de hacer cesar a ese juez. En segundo lugar, se demora el interés de la sociedad porque el cargo está vacante y la actividad jurisdiccional puede sufrir inconvenientes. En tercer lugar, como garantía de seguridad jurídica. En consecuencia, hay un fallo interesante, Lona, del año 2004 de la Corte, que habla de algunos de estos principios y que el Poder Ejecutivo no puede tomarse el tiempo que quiera para aceptar la renuncia a un magistrado, ¿cierto? Ese tipo de temperamentos tenemos que tener mucho cuidado. En mi criterio, puede presentar la renuncia en cualquier momento y tiene derecho a hacerle aceptar la renuncia y se termina el proceso de destitución. Por otro lado, también se pone de moda a veces la periodicidad del mandato de los jueces. Y esto, quiero ser claro, contradice, como todos sabemos, el principio de inamovilidad. Y el principio de inamovilidad ya es muy caro a los sentimientos de la Constitución argentina y de los tratados internacionales. Y además, en un país como el nuestro, donde en estos últimos tiempos se ha ampliado el control de los jueces, controles políticos, controles de responsabilidad civil, controles disciplinarios, control por objetivo, control de productividad, control ético, control por las partes, control por la prensa, control por los poderes políticos, escuela de la magistratura, que no me preocupa que la escuela de magistratura en algún caso pueda decir obligar a los jueces a hacer los cursos, a acreditar un número determinado en el caso que sea necesario, ¿cierto? Eso no me preocuparía. Sí me preocupa la periodicidad, porque si tenemos escuela de la magistratura, tenemos un montón de controles, ¿cierto? Tenemos la forma de mantener la actualización del juez. En consecuencia, esos sistemas de periodicidad, en definitiva, corren el riesgo de politizarse con mayor razón en un país como el nuestro. Es decir, que estoy en absoluta en contra de este tipo de procedimiento y en mi criterio pienso que es totalmente inconstitucional. Por otro lado, yo quiero reivindicar y decir que me siento orgulloso de formar parte de la Junta Federal de Cortes, porque es un organismo que no solamente se ha dedicado a fortalecer la independencia judicial, sino a promover la modernización de la justicia, a través del intercambio de experiencias entre las provincias argentinas, las experiencias extranjeras, es decir, es un movimiento constante, permanente, buscando la perfección del Poder Judicial. Y en esto es cierto que decía un gran amigo, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, Marco Camelli, cuando hablaba en su libro de las crisis, y decía que la palabra crisis condensa en su esencia un montón de contradicciones.
Y creo que esto cabe en el Poder Judicial argentino. ¿Por qué? Porque hay contradicciones. Por una parte, yo advierto que los fallos de un juez argentino están en los mejores estándares internacionales mundiales. Leo, no a menudo, pero leo la jurisprudencia extranjera y lo puedo desde hace muchos años y lo puedo decir con absoluta seguridad eso. Pero por otro lado, vivimos en un sistema de justicia que muchas veces es lento, que muchas veces es sofisticado por el formulismo, por el fariseísmo de las formas, por el recurso del recurso, ¿cierto? Por la escasez de personal. Entonces, esto es lo que en definitiva creo que en estos tiempos tenemos que seguir abocándonos a la gestión, a cómo impulsar los cambios, en donde no solo los cambios tienen que venir desde la arriba de la organización, sino que muchas veces, como pasa con el fuero civil, entre otros aspectos de Córdoba, es de abajo, son ellos los que están buscando y promoviendo las reformas, es decir, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Desde el propio Poder Judicial que colabora con nosotros, Poder del Estado, para buscar las reformas que la sociedad necesita. Es decir, entonces, que en definitiva, para mí es una gran alegría que estemos todos juntos, todos magistrados de los diversos fueros, de las diversas provincias argentinas, de la capital, ¿cierto?, trabajando para recrear una imaginación creativa en la búsqueda de lo mejor para el Poder Judicial, y lo mejor para el Poder Judicial es lo mejor para la sociedad. Y termino recordando a Carmen Argibay, cuando juntos compartimos, incluso con el doctor Rafael Gutiérrez, un ciclo de conferencias en el sur del país, en Ushuaia, donde teníamos que hacer una defensa institucional en ese momento al Poder Judicial de esa provincia, donde Carmen Argibay, con una modestia extraordinaria, decía que la independencia la tenemos que hacer día a día, que la independencia teníamos que experimentarla o expresarla individualmente, pero también teníamos que asumir ese rol que nos corresponde institucionalmente para que realmente la independencia judicial sea una realidad aplicada y no una verdad declamada. Yo he abusado de la gentileza de ustedes y les agradezco la paciencia en escucharme. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto y un orgullo poder representar a la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial en este encuentro, como así también representar a mi provincia, la provincia de Neuquén. El Consejo de la Magistratura toma carta de ciudadanía en nuestro derecho constitucional siguiendo el ejemplo continental europeo. Más allá de los debates que han habido en todo este tiempo respecto al injerto de un órgano ajeno a nuestra tradición jurídica y a nuestra organización institucional en nuestro esquema de gobierno, lo que me interesa destacar es que la creación de los consejos de la magistratura a nivel federal y en todas las provincias argentinas, excepto Jujuy, que es la única que no cuenta con esta institución, al igual que su par europeo, tuvo como objetivo primordial garantizar la independencia de la judicatura, principalmente despolitizando la designación de los jueces y de las juezas. Sin embargo, en algo que también lamentablemente es habitual en nuestro esquema institucional, este loable objetivo de despolitizar la designación de jueces y juezas se ve empañado por la atribución a estos consejos de distintas facultades que, lejos de garantizar la independencia judicial, en realidad la comprometen seriamente. Estos déficits que presentan los consejos de la magistratura del país se refieren principalmente a la constitución interna de los consejos, a la potestad disciplinaria y de remoción en el cargo y al ejercicio de facultades presupuestarias y de evaluación de magistrados y magistradas. Con respecto a la integración de los consejos de la magistratura, nos encontramos con que estos consejos presentan notables desequilibrios. Y esta intención de garantizar la despolitización de la designación de jueces y juezas
se da de bruces con órganos que presentan en su conformación interna una fuerte preponderancia del estamento político. Existen provincias en que los jueces no estamos representados en el Consejo de la Magistratura. Esto no solo frustra, como dije, el objetivo del Consejo, sino que en principio también constituye una contraposición con la Constitución Nacional, la que delinea una integración plural para los consejos de la magistratura. Luego tenemos el ejercicio de las facultades disciplinarias y de remoción en el cargo. La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial ha sostenido que la reunión de facultades de designación con el poder disciplinario y de remoción en el cargo en un único órgano constituye una grave concentración de poder, más aún teniendo en cuenta el desequilibrio que importan estos órganos. Además, quitar a las Cortes y a los superiores tribunales la facultad disciplinaria es cercenar gravemente atribuciones que son connaturales a cualquier órgano que tenga que gobernar un poder. Por otra parte, hay que llamar la atención también sobre los procesos anteriores a la aplicación de sanciones y a la remoción en el cargo, requiriendo que se asegure el ejercicio legítimo del derecho de defensa a los jueces y que se aseguren las garantías mínimas, los pisos mínimos que hacen al debido proceso legal. También existen consejos de la magistratura que asumen facultades de elaboración del presupuesto del Poder Judicial y de ejecución presupuestaria. No hay una forma mejor de controlar y más efectiva de controlar a una organización que cercenando sus presupuestos, que cercenando sus recursos financieros. El Estatuto del Juez Iberoamericano reclama el respeto de la independencia económica del Poder Judicial, no solo en la asignación de los recursos necesarios, sino en que estén disponibles oportunamente las partidas también necesarias, porque no vale la pena tener un bonito presupuesto si después el dinero no aparece. Y finalmente me interesa referirme a las facultades de evaluación que se han introducido respecto de determinados consejos de la magistratura. La Constitución de la provincia del Neuquén ha otorgado al Consejo de la Magistratura la facultad de evaluar periódicamente a jueces y juezas. Esta facultad hoy está transitoriamente suspendida por una medida cautelar. Recientemente se ha conocido la intención del poder político de la provincia de Catamarca de llamar a una reforma constitucional, siendo uno de los puntos de reforma la evaluación periódica de los jueces a través de concursos públicos de oposición periódicos. Yo creo que no existe en este país un funcionario público que esté más controlado que un juez. A todos los controles que recién se refirió el doctor Cecín son más que precisos, pero fíjense que cada vez que nosotros firmamos una sentencia estamos controlados por las partes, por los letrados de las partes, eventualmente por los tribunales de alzadas, incluidos la Corte Suprema, que además las Cortes y los tribunales tienen facultades de superintendencia que controlan la gestión judicial y por ende a los jueces. Lo que preocupa de estas evaluaciones y que uno no encuentra una respuesta acertada es que con todos estos controles que se hacen, ¿qué es lo que se quiere evaluar de los magistrados? Si se llama a concursos públicos, pareciera que lo que se quiere evaluar es el conocimiento y la actualización en su ciencia, o sea, en el derecho. Pero este control en parte se ejerce a través de los recursos procesales, mediante los tribunales de alzada, y es mucho más efectivo que sean las escuelas de capacitación las que asuman la formación y la actualización permanente de magistrados y funcionarios. También se nos dice que se quiere evaluar la gestión judicial. Ese control actualmente existe. Todos los poderes judiciales tienen organismos especializados, llámense auditorías, oficinas de gestión, oficinas de superintendencia, que controlan la gestión de los organismos judiciales y el desempeño de los jueces y elaboran las estadísticas que son objetivas y que demuestran numéricamente cómo se desarrolla un organismo, cómo se desempeña un organismo y que además son públicas. Entonces, cuando uno hace todos estos cuestionamientos, aparece una frase que es bastante temida y dicen que lo que se quiere controlar es la calidad de la decisión judicial. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la calidad de la decisión judicial? La calidad de la decisión judicial es que la sentencia se ajuste a derecho
eso se controla mediante los recursos de apelación, los ordinarios y los extraordinarios. La calidad de la decisión judicial es que la sentencia tenga coherencia interna y que sea congruente con las pretensiones de las partes. Eso también se controla con los recursos procesales. Tenemos un recurso de nulidad que controla específicamente eso. Entonces, llegado a este punto, se desnuda cuál es el real control que quieren hacer. Y el control que quieren hacer es el control de la ideología del juez, del criterio del juez, del contenido de las sentencias. Si nosotros permitimos que se efectúen este tipo de controles, la palabra o la frase independencia judicial la tenemos que borrar de nuestro léxico porque ya no va a existir más. En definitiva, los consejos de la magistratura han sido saludables a nuestra organización en cuanto han transparentado en mayor o menor medida la designación de jueces y juezas, pero se constituyen en una grave amenaza a la independencia judicial en cuanto quieren exorbitarse de esta función y asumir funciones como la que hemos visto. Muchas gracias. Voy a hablar estos 15 minutos del tema Consejo de la Magistratura, también siguiendo un poco la línea acá de la doctora Clerici. En cuanto a cómo es el funcionamiento, a rasgos generales, a ver, convengamos que tenemos 24 consejos de la magistratura a nivel nacional y que si le dedico un minuto a cada uno ya tendría aproximadamente media hora. Así que voy a hablar de notas salientes, ¿no? Y obviamente también me voy a referir al caso de Jujuy, que no tiene consejo de la magistratura. Antes que nada, hace pocos días se reunió la FAM en Buenos Aires y sacó una declaración que voy a leer solamente un párrafo. La FAM declara, esto fue el 25 y 26 de septiembre, que es deber republicano afianzar el principio de independencia judicial sin claudicaciones, por lo que los distintos consejos de la magistratura deben garantizar la imparcialidad en los procesos de selección y nombramientos de jueces y del Ministerio Público, evitando toda discrecionalidad y agilizando sus decisiones. Luego hace referencia a lo que tiene que ver con la facultad o la potestad sancionatoria y de acusación que tienen algunos de los consejos de la magistratura. Acá me remito a lo que dijeron los colegas en cuanto a que tiene que existir debido proceso, un tribunal imparcial y que tenga el menor contenido político posible. Hace poco también, a propósito de esto, hace un año y medio aproximadamente, desde el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, como la facultad sancionatoria, o mejor dicho, de expulsión de un magistrado la tienen los jurados de enjuiciamiento, como en muchas provincias. Desde el Colegio de Magistrados hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra un artículo 29, que modifica la ley de jurado de enjuiciamiento y que en este momento está en pleno trámite. ¿Por qué? Porque el artículo 29 prevé el apartamiento preventivo del magistrado cuando la denuncia sea grave. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Se pretende aplicar una medida cautelar sin que se encuentren los recaudos mínimos o los requisitos mínimos de que sea oído el magistrado, de que tenga derecho a defensa. Y todos sabemos que cuando un magistrado, por más que esa suspensión tenga 90 días y que no sea tanto un tiempo demasiado prolongado, cuando un magistrado vuelve a sus funciones, luego de ser suspendido, vuelve devaluado. Vuelve al juzgado con una capiti diminutio que realmente no es la misma situación y obviamente afecta su tranquilidad, afecta su libertad de conciencia para que pueda resolver de la manera que debe resolver y estar tranquilo con toda la tranquilidad que esta función impone. Así que nosotros haremos esta acción de inconstitucionalidad y que, bueno, esperemos llegar a buen puerto. El Consejo de la Magistratura, obviamente, es una institución que ha nacido como para limitar parcialmente, digo parcialmente, porque en el fondo las decisiones sobre las designaciones judiciales son políticas, o sea, no lo vamos a negar. Hay un alto contenido político y siempre va a existir porque el último estrato de la designación es político, pero ha nacido para limitar esa facultad política. Sin embargo, vemos que en algunas provincias no es tan así la situación. Vemos provincias en las cuales más del 50% de los integrantes pertenecen a los estamentos políticos. Tenemos alrededor de 5 provincias. Una de ellas es la de Buenos Aires, que de los 18 integrantes que tiene, 10 responden al sector político.
Tenemos una salvaguarda, que es la del quórum. O sea, si de 18, 10 son políticos, por suerte tenemos un quórum de 12 para las designaciones, con lo cual necesariamente tienen que hablar con los representantes de la abogacía o con los representantes del Poder Judicial, que en este caso tenemos no solamente miembros de la Corte, sino también miembros del Colegio de Magistrados y del Ministerio Público. Entonces, el problema del alto contenido político es para los consejos de la magistratura que tienen esa facultad de destitución. Yo voy a referirme ahora brevemente a ciertos rasgos que tienen algunos consejos de la magistratura, que no son tan sustanciales, y al final de la exposición sí me voy a referir a lo que considero que es lo más importante y donde todos ponemos los ojos, todos ponemos las críticas y que también los hemos sufrido, porque también he sido postulante, ¿sí?, en un concurso en Consejo de la Magistratura, en varios concursos, antes de acceder a la magistratura, obviamente, así que de eso se trata. En primer término, en torno a las características no tan sustanciales, podemos decir que si los integrantes son remunerados o ad honorem, y tenemos de los dos modelos, la mayoría no son remunerados. Sí se reconocen viáticos en algunos casos, como el de la provincia de Buenos Aires, o remunerados como en el de la ciudad autónoma, pero la mayoría son cargos ad honorem. Si tiene rango constitucional o no, y tenemos que en la mayoría de las provincias tienen rango constitucional y en una escasa cantidad de provincias no, como por ejemplo en el caso de Santa Fe, que es mediante un decreto del Poder Ejecutivo, y es más, el Consejo de la Magistratura funciona como anexo a lo que es la cartera de justicia del Poder Ejecutivo. Después también me voy a referir brevemente a cómo es el proceso de designación en Santa Fe. Después, ¿quién los elige? En general son elegidos, por cada estamento, es decir, los jueces eligen a los jueces, los abogados a los abogados, etc. Después, si tienen reelección, la mayoría sí, varían las circunstancias en cuanto a si hay que esperar un periodo o no, pero bueno, tampoco es una cuestión tan trascendental. En cuanto a la duración de los mandatos, generalmente los mandatos duran entre 2 y 4 años, con esta apreciación que hice en torno a las reelecciones. Y por último, ¿a quiénes eligen estos consejos de la magistratura? La gran mayoría eligen a los magistrados de primera y segunda instancia. No alcanzan estas designaciones a los tribunales superiores de justicia o a las cortes, ¿sí?, salvo contadas excepciones. En definitiva, tienen otro método de selección que es político y directamente depende de los gobernadores de las provincias. Hay un tema para pensar que tiene que ver con los órganos de selección, si los consejos de la magistratura tienen que dedicarse exclusivamente a seleccionar o a seleccionar y también a enjuiciar y destituir. Hay posición tomada, comparto acá lo que dijo mi colega en cuanto a que es mucha concentración de poder que un mismo órgano sea no solamente el que elige, sino también el que tenga esa facultad de investigar al magistrado y de destituirlo. Pero obviamente esto es una materia opinable. En cuanto a la composición, y en esto también quiero hacer una referencia a lo que fue el fallo Rizzo, que ya tiene más de un año, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso sí, lo hicieron interpretando el artículo 114 de la Constitución Nacional, que es solamente limitado al Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero hay cuestiones interesantes en el fallo Rizzo que me parece que tienen que ser recogidas en las provincias, no para proponer reformas constitucionales, porque, obviamente voy a respetar la voluntad de cada pueblo, de cada provincia y la autonomía que establece el artículo 5 de la Constitución Nacional. Pero sí hay lineamientos que me parece que se podrían recoger y que podrían mejorar los funcionamientos de los consejos a través de leyes o a través de sus reglamentos internos. Y el fallo Rizzo habla del equilibrio, hace bastante hincapié en el tema del equilibrio, porque se acuerdan que cuando por ley el año pasado se reformó el Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que se rompió con esa reforma era el equilibrio, al incorporar a 6 miembros de la academia a un Consejo de la Magistratura que terminaba con 19 miembros y con una escasa representación del Poder Judicial. Y me parece que esa noción de equilibrio, si las provincias no la pueden mantener porque sus constituciones las limitan, me parece que se puede modificar esto a través de los reglamentos y que los jueces o los académicos puedan intervenir en los procesos de selección en la etapa previa. ¿En la etapa previa qué quiere decir?
en las escuelas judiciales o de formación judicial, que ahora también me voy a referir más adelante. Entonces, siguiendo un poco con el fallo Rizzo, también podemos hablar de la composición de los consejos de la magistratura. Y acá también tenemos de todos los gustos. Tenemos el de la provincia de Buenos Aires, que tiene abogados, senadores, diputados, miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial. Es el consejo más extenso, hoy por hoy tiene 18 miembros. Después tenemos en general que los consejos tienen menos de 10 miembros, salvo el de Entre Ríos, que tiene más miembros, y en general no llegan, van por 7, 8 miembros. ¿Qué es lo que pasa? En algunas provincias las composiciones tienen una particularidad que no es, o que no se ve reflejada en otras, como por ejemplo, tenemos que Chubut y Santa Cruz tienen los representantes del pueblo, que eso es una novedad, y que se hace referencia en el fallo Rizzo de que cuando quisieron incorporar representantes o que los jueces sean votados, cuando hablan de la representación popular dicen, acá esto está en las constituciones locales, en la Constitución Nacional eso no está previsto en el artículo 114, así que de esto no podemos meternos, esto no va, ¿por qué? Porque no está contemplado en la Constitución Nacional. Sí lo tienen las normativas constitucionales de Chubut y Santa Cruz, como dije. En el caso de Entre Ríos, que se reformó hace poco la Constitución, han incorporado representantes de ONGs comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Es la única particularidad, la única provincia que tiene este rasgo. Y bueno, también uno puede opinar si está a favor o en contra, pero en definitiva es un tema constitucional, así que tampoco nos vamos a meter en eso. Después hay algunos de los consejos de la magistratura que tienen integrantes de la academia, en mayor o menor medida, algunos de la Academia Nacional de Derecho, de alguna universidad nacional. En definitiva, son los menores casos, por lo menos para lo que es el proceso de designación. Y, comparándolo con la Constitución Nacional y los lineamientos del fallo Rizzo, la Corte ha dicho que a estos representantes les ha dado un rol menor o menos importante si uno hace una interpretación del artículo en cuanto a cómo están colocados sistemáticamente. Entonces, es correcto, me parece, que lo que dice la Corte en el artículo 114, en la interpretación del artículo 114, de este representante que hoy funciona en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es uno solo por la Academia, esto no puede ser desdibujado e incorporar 6 integrantes. Pero bueno, hay provincias que lo tienen previstos en las constituciones con una participación mayor. También hay algunas provincias que tienen representantes de los empleados judiciales, son escasas las provincias que lo tienen. Pero en definitiva todas estas cuestiones son cuestiones que uno puede estar de acuerdo o no, pero es mandato, es norma y me parece que lo tenemos que respetar. Sí me preocupa el caso de Jujuy, porque Jujuy tuvo una reforma constitucional en el año 1984 y el proceso de selección desde aquel momento y desde el que venía siendo, sigue siendo eminentemente político. El proceso de selección consiste en una propuesta del Tribunal Superior al gobernador de una terna y el gobernador elige. Y lo que ha hecho el Colegio de Magistrados de Jujuy a través de una propuesta es que se cree por ley un consejo asesor de la magistratura como para participar en el proceso de formación de esos futuros magistrados. Y me parece que es el camino correcto porque hoy estamos en el año 2014 y que las designaciones sigan siendo de esa naturaleza cuando tenemos que casi la totalidad de las provincias argentinas tienen incorporados estos procesos de selección a su normativa, me parece que no es algo que quede descabellado plantearlo. Pero bueno, eso todavía está sin resolver, los procesos no tienen duración en el tiempo, con lo cual ese es un tema que también merece ciertas críticas, ¿no? Principalmente nosotros lo vemos en los procesos en el Consejo de la Magistratura Nacional, con las sucesivas impugnaciones, cómo se demoran los procesos y los postulantes que están con esa incertidumbre de que si están en carrera o no están en carrera y mientras tanto tienen que seguir trabajando. Realmente son padecimientos que me parece que los postulantes no los tienen que tener, que hay que fijar plazos razonables para la culminación de los concursos. Párrafo aparte merece, pero no es materia de esta charla, la tardanza en las designaciones que tiene el Poder Ejecutivo, que esto sucede no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de otras provincias.
con ya ternas elevadas que tienen un año y medio en el Poder Ejecutivo, los 3 nombres y que no se deciden. Esto también, obviamente, afecta la tranquilidad y la libertad de trabajo que tiene el postulante. En definitiva, vemos que no tenemos un único modelo y yo me animaría a decir que no hay un modelo que sea el que cubra todas las expectativas, porque además todos criticamos a los consejos de la magistratura, criticamos las pautas de evaluación, criticamos las pruebas de oposición, los puntajes que se le asignan a las famosas pautas objetivas. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene pautas objetivas, que esta es una demanda que en la gran mayoría de los postulantes siempre las hemos planteado. Sin embargo, reconozco que es muy difícil plantear estándares de pautas objetivas cuando hay materias que son sumamente opinables. Si vale más pertenecer a determinada institución o escribir libros o tener una formación académica determinada, los posgrados, la actividad académica universitaria, la antigüedad, la experiencia o la antigüedad en la materia en que uno se vaya a presentar en el concurso. Son cuestiones muy discutibles, entonces a mí me parece que la manera de poder nivelar en cierto modo de que todos los postulantes tengamos el mismo derecho a acceder a la magistratura es la escuela judicial o las escuelas de formación judicial. El modelo de la provincia de Buenos Aires me parece que es un buen comienzo, un buen camino. Hay una escuela judicial que funciona con una cursada virtual, es decir, con una plataforma virtual, porque imagínense con la extensión que tiene la provincia de Buenos Aires, como también la tienen otras provincias, sería muy difícil para magistrados y funcionarios que están hoy trabajando poder hacerse un tiempo para ir a cursar una materia para poder concursar, y lo que demoraría todo ese tipo de situación. Yo he experimentado realizar 4 módulos y realmente es una buena experiencia, es algo que creo que nos puede nivelar a todos, que también se hace hincapié en incumbencias que no tienen que ver exclusivamente con lo que es el ejercicio del derecho, sino con la gestión, con el liderazgo, con el llevar adelante una dependencia, con la conducción, con otras cuestiones que son de otras materias que no se ven en la carrera de abogacía de manera exhaustiva, como puede ser la psicología, la psiquiatría o lo que tiene que ver con el mundo contable. Entonces me parece que las escuelas judiciales son un buen comienzo, un buen camino para que los parámetros de idoneidad que muchas veces se reclaman puedan ser efectivamente cumplidos. En definitiva, es un tema muy discutible, todos tenemos críticas siempre hasta los consejos, pero creo que es el mejor sistema comparado con lo que es la designación puramente política. Por último, hablar también un poco de la transparencia. Hay varios consejos de la magistratura que han incorporado en sus páginas web las actas para que los postulantes tengan derecho a saber qué es lo que se trató y cómo fueron resueltas las cuestiones. Creo que también esa es una demanda, la transparencia, el deber de motivación, de dar razones de por qué se elige a un postulante o no, porque en definitiva todo hace a que tengamos más certidumbre de que estamos en el camino de la independencia judicial que queremos, siempre con esta limitación de que el último eslabón de la designación es político. Desde ya, muchas gracias y a la espera de preguntas. Buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores que me permitan hablar sobre este tema tan querido para todos los jueces y especialmente a la Asociación de Magistrados que me eligió para hacerlo y a ustedes que me van a soportar, pero 15 minutos nada más. El doctor Lorenzetti, en la conferencia inaugural, habló de que en estos momentos y en general en los medios políticos se hablaba exclusivamente del poder y que los jueces justamente teníamos la responsabilidad de ejercer el control de ese poder. Esto me hizo recordar una de mis citas favoritas, que es de Karl Loewenstein,
que dice que el amor, la fe y el poder son los tres incentivos fundamentales que rigen la vida del hombre en sociedad. Y se dice que la fe mueve montañas, que el amor vence todas las batallas, pero curiosamente el hombre también tiene fe en el poder y amor al poder. Y el poder en sí mismo es una simple relación entre quienes lo detentan y los que están sometidos a ellos. Pero también es sabido que si el poder no es limitado, genera en abusos de ese poder. Y no existe en la historia de la humanidad prácticamente ejemplos en donde se le haya dado un poder ilimitado a un hombre y no haya abusado de esto, de este. Nos lleva esto al famoso epigrama de Lord Acton que decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Carl Friedrich decía que el sistema democrático se basaba en dos principios de base casi religiosa. Un principio que era el creer en la dignidad del ser humano y que éste tenía derechos inalienables y anteriores aún a la organización de la sociedad, y otro principio que también sabía que cuando a un ser humano se le inviste de poder, tiende a abusar de él. Y aquí es donde se plantea las discusiones que llevan, en definitiva, a la creación del Estado democrático. Pero no se debe confundir democracia con Estado de Derecho. La democracia es el sistema que todos conocemos por el cual un determinado grupo accede al poder en un país determinado. En definitiva, es una ficción, porque ninguno de nosotros queremos delegar el poder a nadie. Sin embargo, la democracia de asamblea, como pudo haber existido en Atenas, no puede hacerse en países con una cantidad de población como la que tenemos en general todos los países del mundo, y por lo tanto se entra en la ficción de la representación. Quienes delegamos el poder, le damos representación a un determinado grupo de personas para que lo ejerzan en nombre y a servicio nuestro. Y aquí se presenta el problema. Rousseau decía, criticando a los ingleses, que los ingleses eran libres cuando votaban y después pasaban a la esclavitud hasta la siguiente votación. Cometió un grave error, porque justamente ya no el Estado democrático, sino el Estado de Derecho, es el que garantiza que durante el ejercicio del poder entre una votación y la otra, quienes han sido electos para gobernar a sus dirigidos, respeten los derechos de las minorías. Y esos derechos están reflejados, en nuestro caso y en muchos otros casos. En Inglaterra no tienen constitución escrita, en nuestra Constitución Nacional. Por eso, algunas frases que se escuchan de algunos políticos son terriblemente absolutistas. A mí me han llegado a decir en alguna discusión televisiva: vos ganás las elecciones y después haces lo que quieras. Esto no es un sistema democrático ni es Estado de Derecho. El que gana las elecciones tiene que servir a quienes lo han elegido y respetar a quienes no los han elegido. Por supuesto, ¿por qué voy a esto? Voy a esto porque nuestra función, la función de quienes aquí estamos y que somos jueces, es hacer respetar esto. ¿Y cómo hacemos respetar esto? Básicamente por el ejercicio de nuestro poder de control y también,
y esto es importante tenerlo presente, por la facultad que nos otorga la Constitución Nacional y por carácter transitivo las constituciones provinciales, de ejercer el control difuso de constitucionalidad. Allí es donde los jueces podemos garantizar a toda la población que van a ser respetados sus derechos, cualquiera sea el gobierno que haya accedido al poder. ¿Cómo se garantiza la independencia de los jueces? Obviamente que está escrita en todas las constituciones y en los tratados internacionales, pero Hamilton ya decía en El Federalista que ningún estatuto es lo suficientemente fuerte como para controlar las ansias de poder de los seres humanos organizados. O sea, en definitiva, aunque tengamos un papel escrito, esto no es garantía para que los jueces podamos ser independientes. El juez necesita ser independiente en tres aspectos. En primer lugar, obviamente, independiente respecto del poder político, respecto de los poderes económicos e incluso de los poderes mediáticos, que van a tratar de influir en la dirección o el sentido en que pueda dictar su sentencia. Esto es lo más común, todo el mundo habla de esto. El segundo aspecto en que debe ser independiente el juez, esto no se ve tanto en la Argentina, sino lo hemos visto quienes hemos podido recorrer Latinoamérica y el mundo en nombre de la Asociación de Magistrados, ya sea en la Unión Internacional de Magistrados y en la Federación Latinoamericana de Magistrados, y es la necesidad de que el juez sea independiente de los poderes estructurados dentro del propio Poder Judicial. O sea, la estructura del Poder Judicial es una estructura jerárquica administrativamente. Por supuesto, todos decimos que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Es la cabeza del Poder Judicial en materia administrativa y en materia de representación hacia el exterior y, por supuesto, quien dicta, por lo menos a nivel nacional, los fallos en última instancia. Pero esto no significa que los tribunales inferiores deban obedecer, en cuanto ellos ejercen su propia jurisdicción, las sentencias de los tribunales superiores. Porque ahí está, y esto es lo que no entienden a veces algunos políticos, la verdadera democracia de la justicia. Porque cada juez, en el ejercicio de su poder jurisdiccional, es el Poder Judicial. Cuando ustedes dictan una sentencia, son el Poder Judicial, deciden la cuestión y con su opinión están influyendo también en la jurisprudencia, incluso de los tribunales superiores. Por eso es importante a veces nosotros, provocados por el exceso de trabajo, obviamente somos la cenicienta en eso, de los otros dos poderes, fíjense, la litigiosidad ha aumentado muchísimas veces en los últimos 20 años y no han aumentado la cantidad de tribunales. ¿Qué es lo que sucede? Debemos delegar las funciones. No tenemos tiempo para estudiar con la misma profundidad los votos de nuestros colegas. Y en definitiva, en los tribunales colegiados, si se ha pensado en un tribunal de 3 jueces, es justamente para que unos se influyan a otros y se llegue a una visión más cercana a la verdad. Sin embargo, tenemos el famoso artículo de la reglamentación de la justicia, donde se consideran válidas las sentencias de 3 jueces nombradas por 2 y 1 con licencia. Yo, que he ejercido la profesión muchos años,
Nunca lo hice, obviamente, porque no quería pelearme con los jueces, pero podría exigir realmente que vote el tercer juez porque puede influir en el voto de los otros dos. Bueno, no es culpa nuestra, obviamente. Todo esto se desnaturaliza porque nosotros estamos absolutamente sobrecargados de trabajo. Y finalmente, el juez debe ser independiente de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jueces nos formamos a través de nuestra propia experiencia. No se estudia en la facultad cómo ser juez. Y para ser juez hay que sacarse de encima básicamente los prejuicios que todos tenemos. Todos tenemos una vida personal, a nosotros nos han pasado cosas, a lo mejor cosas graves, que pueden llegar a influir en cómo nos presentamos un caso. Recuerdo siempre un amigo, Luis, vos por ahí te vas a acordar, que había tenido un grave accidente de tránsito, siendo chico, la madre había muerto con él en sus brazos, y él nos contaba que le resultaba realmente difícil tener que resolver los homicidios culposos, porque en definitiva él tenía ese prejuicio anterior, se lo tenía que liberar, obviamente, y uno lo consigue hacer. Lo consigue hacer a través del ejercicio de la función. Por eso yo soy un convencido, y me perdonan los abogados que están acá y que no ejercen la función judicial, que los mejores candidatos para acceder a la magistratura son quienes ejercen la función judicial, o sea, los funcionarios judiciales. A lo mejor se podría encontrar un método en que los abogados de la matrícula pudieran también ejercer esa práctica judicial para adquirir las facultades para llegar a ser juez. Yo considero que el sistema de elección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura, aparte de considerar que la ley que rige a nivel nacional debe ser derogada, porque no es una ley equilibrada, es una ley donde hay mucha influencia política, y lo he vivido a lo largo de estos 4 años, y Luis, vos lo habrás vivido también en los años anteriores. Pero ustedes fíjense lo que se tiene que conseguir de un juez, cuáles son los valores fundamentales. Tiene que ser obviamente honesto, esto solo se observa a través del conocimiento personal, debe ser independiente, esto no puede aparecer en una prueba de calidad académica, y debe tener la facultad de decidir. Fíjense, esto jamás yo lo escuché valorado por los sistemas políticos, y ustedes saben bien que lo que más cansa, y me dirijo especialmente a los jueces penales, mi mujer es jueza penal, ponerle perpetua a una persona o absolverla, ponerle 10 años o 15. Esto es lo que agota. Buscar las normas para justificar la decisión es un juego académico. Esto no se puede valorar en una evaluación como se están haciendo ahora. Por eso creo que hay que tener un poco de sinceramiento y buscar sistemas de otro tipo, quizás, como comentaban acá, y Domingo lo debe saber bien, como es el sistema español o el mismo sistema italiano, pero todo lo que estamos haciendo por ahora no pasa por ese lugar. Yo creo, y lo digo con toda convicción, que la actual Ley Nacional del Consejo de la Magistratura es pésima, no sirve y debe ser derogada lo antes posible. Esta es mi contribución, se me acabó el tiempo. Gracias. Yo voy a intentar un aporte sobre el contorno que delimita este pilar de la forma republicana de gobierno. A esta altura, entonces, parece bueno preguntarnos todos, ¿qué es lo que verdaderamente queremos decir cuando pregonamos acerca de la independencia judicial? Eso por un lado. Y luego, ¿qué es lo que la independencia judicial pretende cuidar? Una de las respuestas rápidas que podemos hallar pasa por contestar que la independencia judicial puede ser funcional al mantenimiento de la división de poderes, al sistema de contrapesos
previsto por la Constitución entre las diversas ramas del Gobierno de la Nación, al reconocimiento de derechos y también a la limitación de cualquier clase de poder, poder político, poder económico, poderes X. Recién han sido muy precisos en eso. Entonces los jueces, en ese marco, creo que debemos insistir ante la sociedad, resaltando que la independencia judicial no está puesta en beneficio de los jueces, para que nosotros podamos hacer lo que nos plazca, lo que nos parezca, sino que está puesta por algo. Y ese algo es el resguardo de los derechos que la Constitución Nacional asegura a los habitantes de nuestro país, limitando entonces el poder estatal o el de cualquier especie frente a los abusos que se pudieran cometer. Mi exposición debe enderezarse a dar una opinión sobre una de las aristas de la independencia judicial. Esto es lo atinente al aseguramiento de la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias. Quiero precisar hasta dónde alcanza el concepto de contenido de la sentencia, para poner a resguardo la conducta de los jueces, por el desarrollo de su actividad especialmente fijada por la Carta Magna. Desde la óptica del derecho penal podemos pensar que esto del contenido de las sentencias puede funcionar como un tipo penal abierto. Todos nos preocupamos cuando se habla de tipos penales abiertos, ¿no? Está lindante con un montón de garantías. La experiencia indica que a menudo se intenta emplear el ataque contra la independencia de criterio judicial bajo el ropaje del mal desempeño, o para decirlo de otro modo, disimulando una pretensa desviación de conducta que se evidencia justamente mediante la decisión fundada de un juez en un caso concreto traído a su conocimiento. Sin embargo, son más frecuentes los casos de invocación de inconducta por parte de los jueces, materializada en los instrumentos que contienen sus decisiones, que en otros hechos distintos, que pudieran importar apartamiento de la conducta que se espera de quienes investimos la responsabilidad de la tarea judicial. Los jueces debemos observar una conducta intachable, es decir, esto abarca muchos aspectos de la vida personal. Sin embargo, la mayor parte de las denuncias están ceñidas exclusivamente a la tarea de juzgar. La expresión contenida queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias, prevista en la ley que regula la conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, importa sin dudas haber tomado partido por la independencia de criterio que se traduce en el poder del juez para resolver conforme a su leal ciencia y conciencia. Es decir, que el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, tomó partido en ese sentido. Queda claro entonces que la disconformidad con el resultado de una decisión jurisdiccional debe ser canalizado solo a través de los medios de impugnación previstos por las leyes de forma que rigen cada una de las materias, y que por eso mismo el mecanismo de la denuncia de mal desempeño no puede ser aceptado como un recurso más. Párrafo aparte merece esta actividad de denuncia cuando persigue solamente condicionar o amedrentar al juez durante el propio transcurso del pleito, pero ello escapa al marco que le quiero dar a estas palabras. El meollo del asunto pasa entonces, para mí, por desentrañar hasta dónde o cuál es el límite de la inspección por parte de los órganos de la Constitución para revisar la buena conducta de los jueces, cuando el hecho puesto en tela de juicio consiste nada más que en la resolución de un caso judicial. Y aquí es donde quiero comenzar a desguazar el problema, buceando en la profundidad de su estructura, desde la exteriorización material hasta el aspecto subjetivo o volitivo que esta actividad humana que hacemos posee. La sentencia es el modo habitual en que nos expresamos los jueces. Ese documento evidencia el acierto o el error de la solución del caso. Entonces, sin intencionalidad, sin dolo, sin voluntad, cualquier yerro no puede constituir materia disciplinaria.
Distinto será si obedece a un desvío de poder o a algún móvil malicioso. La equivocación judicial existe, porque los jueces somos personas, no somos computadoras, y además el derecho es una ciencia social, no es una ciencia exacta. La valoración de la sentencia dependerá también del cristal con que ella sea mirado o mirada. Seguramente el vencedor en un pleito ponderará el acierto de la sentencia y el perdidoso todo lo contrario. Pero insisto, estas son las reglas del juego institucional. Y digo de nuevo que para corregir un fallo que no gusta, que no convence, que causa agravio, están los recursos, los medios de impugnación. Además, la experiencia indica que muchos hemos podido ver cómo alguna posición o interpretación jurídica aislada, solitaria, única en su tiempo, con el correr de los años hizo mayoría. Imaginemos cuán desafortunado hubiera sido cuestionar la conducta de la persona que en el ejercicio de la magistratura judicial hubiera sostenido aquel criterio que refiero. Es más, hoy algunos colegas nuestros, con absoluta buena fe, creen en posiciones que otros muchos no comparten. El tiempo y el desarrollo de las ideas jurídicas dirá su verdad. En base a ello, y tratando de retomar el hilo de la estructura de la conducta que lleva a la decisión jurisdiccional, quiero separar muy bien el aspecto objetivo, material de la decisión del aspecto subjetivo. No perdamos de vista que cuando se cuestiona o se enjuicia a un juez, lo que está en tela de juicio, desde la responsabilidad política a la que lleva el procedimiento de juicio político de un juez, es la conducta personal del juez. Toda vez que si pasamos a considerar el contenido de la sentencia, estamos avasallando lo que entendemos por independencia judicial, según dijimos, haciendo tabla rasa de la ley vigente y de la Constitución. En mi opinión, para analizar la conducta de los jueces, cuando sus actos se limitaron al ejercicio de la función jurisdiccional a través del cumplimiento de actos propios de la función y no otros, debe requerirse la existencia de intencionalidad para confrontar la ley por parte del juez. Este es un extremo de ineludible acreditación para avanzar en el cuestionamiento de la conducta. De otro modo, ingresamos a ese campo que dijimos cuidar. Esto es el del contenido de la sentencia como pilar de la independencia judicial. Si el juez maliciosamente, a sabiendas de pronunciarse en contra de la ley, con desvío de poder, incurre en lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado muy bien como ineptitud moral, es decir, ha perdido la imparcialidad. Si ocurre eso, podemos comenzar a analizar su conducta. Pero ello, insisto, debe ser acreditado en el caso concreto. No basta una mera inferencia, una suposición, una presunción aislada. En este sentido, y con todo respeto, no coincido con los que marcan diferencias con la apreciación de tipos penales como el del prevaricato, el artículo 269 del Código Penal, un delito propio de los jueces, o con el de la violación de los deberes de funcionario público que prevé el artículo 248 del Código Penal. Tipos necesariamente dolosos. Eso bajo el argumento de que en este caso el juzgamiento de los jueces no se trata de responsabilidad penal, sino política, debiendo el intérprete ser más riguroso. En mi opinión, la mirada debe guardar similitud. En lo atinente al prevaricato, recuerdo que Sebastián Soler decía que no solo la demostración de la incorrección jurídica de una sentencia es necesaria, sino que también es necesario acreditar la incorrección moral del juez, porque éste debe saber que ha resuelto contra lo que dispone la ley. Pero siendo algo más cotidiano, podemos imaginar
a cualquiera de tantos funcionarios públicos que un día dictan un acto administrativo. Y un sujeto cualquiera, un administrado, desconforme con él, lo cuestiona con éxito en una instancia revisora, ya sea una instancia administrativa, una instancia judicial. Si tuvo éxito, evidentemente el acto administrativo del que hablamos lucía incorrecto y por eso mismo resultó modificado. Ahora, ninguno de nosotros en esa situación estaría pensando automáticamente en la formación de una causa penal contra ese funcionario por la posible comisión del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal. Quiero entonces remarcar la necesidad de insistir en la posición que fija el límite del análisis del contenido de la sentencia para acreditar un posible mal desempeño, en la clara demostración del aspecto subjetivo, en el conocimiento y voluntad del juez para violentar la ley, levantando entonces sí el velo protector, pero únicamente en esos casos de intencionalidad de haber obrado contra la ley. Y si bien me voy a escapar por unos segundos o un minuto del tema que había centralmente abordado, no puedo dejar sentada acá la preocupación que tenemos muchos, dejando en el aire esta idea que tiene que ver con los márgenes temporales de la inspección de la conducta de los jueces. La potestad disciplinaria de los órganos de la Constitución debe tener un límite temporal razonable. Si delitos como el homicidio prescriben un día, prescriben a los 12 años, no puede ser que la conducta pretérita de un juez pueda ser revisada, inspeccionada, cuestionada sine die. Esto creo que afecta seriamente a la independencia de los jueces, hacia la tranquilidad del ejercicio de la función jurisdiccional. Para concluir, podría decir que si la sentencia admite una interpretación que resulte una derivación mínimamente razonada del derecho vigente, seguramente admitirá recursos, tal vez exitosos los recursos contra ella, pero nunca la denuncia de mal desempeño, que afecta la serenidad de mujeres y hombres que trabajamos de jueces y, por lo tanto, la independencia judicial. Muchas gracias. Querría decir que mi ejercicio, en el fondo, consistiría solamente, y sería ya un logro para mí, si puedo transmitirles interés y sugerirles la utilidad de un texto que, siguiendo una práctica reciente de reunir, de condensar todo lo que llamamos precedentes, jurisprudencia, doctrina, avances, en lo que se generaliza como estándares internacionales de protección dirigidos específicamente a los operadores de la justicia en un sentido amplio, a partir de los textos internacionales, de los precedentes, de los distintos pronunciamientos de los organismos que han llevado adelante la tarea, se han pronunciado en temas vinculados a la justicia. La pregunta que yo trataría de responder de una manera primaria es: ¿ha habido o no progreso? ¿Qué pasa con los agentes, los operadores, las operadoras, diríamos, que tienen en su función primordial, garantizar el acceso a la justicia y otro de los pilares del Estado de Derecho, que es precisamente el derecho de defensa? Y creo que ha habido muchos progresos, y creo que el esfuerzo que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de condensarlos en una suerte de parámetros, de estándares internacionales, va a ser muy útil a todos los que de alguna manera integran ese universo de los operadores de justicia en un sentido amplio. Lo que tiene de particular esta jurisprudencia es que al condensar los distintos instrumentos precedentes internacionales, los va tejiendo de tal manera que la resultante es realmente
un plexo jurídico, diríamos un conglomerado, un arsenal de normas, de principios, de textos que respaldan y fortalecen las exigencias para las garantías de independencia de estos actores, diríamos, del sistema judicial. Hay en esto una verdadera creación del derecho. Y yo voy a tratar de ilustrar con algunos ejemplos esta articulación. Primero que todo, es una visión colectiva, no es solamente los precedentes del nivel nacional que están condensados, sino sobre todo los que resultan del derecho internacional. Aquí una breve reflexión. Nuestro país, cuando se inició el proceso democrático en el 83, ratificó la mayoría de los convenios internacionales de protección de los derechos humanos que produjeron una verdadera invasión, diríamos, constructiva del derecho interno en la medida en que permitieron la posibilidad de que normas muchísimo más garantistas y avanzadas en el tema de derechos humanos se incorporaran dentro del derecho interno. Y esto rompió una jurisprudencia histórica que hablaba del dualismo y se introdujo el país dentro del monismo como para una recepción y una aplicación directa. Todos estos textos internacionales de la protección de derechos humanos centran en la independencia de la justicia la principal garantía, como la condición necesaria, porque está visto que en los países donde no hay independencia judicial, los derechos humanos están seriamente violados y todas las garantías en general establecidas por el propio sistema jurídico se encuentran violadas. Aquí vemos a los jueces como los garantes de la ley y por lo tanto quienes deben tener a su vez una serie de garantías para poder ejercer esa función. En el caso concreto de un país que ya ha ratificado convenios internacionales con rango constitucional, vamos a ver ahí una articulación doble entre lo que es la incorporación del derecho internacional y por lo tanto los precedentes que a nivel internacional se establecen en garantía de la justicia, sino también en la circunstancia de que nuestros propios textos, los tratados internacionales tienen rango constitucional y aquí vemos una articulación muy importante en defensa de la función y el desempeño judicial. Ustedes me dirán un ejemplo. Bueno, un ejemplo lo tenemos en los consejos de la magistratura, cuando se estaba por sancionar la última ley que establecía reformas del Consejo de la Magistratura y otras de mayor, muchos se sorprendieron por la circunstancia de que una relatora especial de Naciones Unidas, que fue quien me sucedió, se pronunció públicamente y dijo: señores, nosotros ya en el 2010 hemos dicho de que en la Argentina, con la ley reformada, la actual, la vigente, no la que se iba a reformar, ya ha roto el principio de equilibrio y ese principio de equilibrio está consagrado en el artículo 114 de la propia Constitución del país. Quiero decirles que en este caso, y un pronunciamiento internacional, aquí tenemos una prueba muy concreta sobre un tema muy candente de cómo la articulación de estos precedentes, de estos pronunciamientos de la Corte Interamericana, de la Comisión, que son precedentes de los expertos a través de las relatorías especiales, que van a ir tejiendo una serie de garantías y de una influencia recíproca mutua que va potenciando el mundo garantista en la consagración de esos principios y en la transformación efectiva de estas normas y principios. Este entretejido, esta creación de derecho, es lo que aparece claramente reflejado en esta publicación, que son los estándares internacionales de protección de la independencia judicial y de todos sus agentes en una recopilación que se transforma en un instrumental sumamente útil para poder utilizarlo quienes son operadoras y operadores de servicio. ¿Qué innovaciones introduce esto? Diríamos que lo primero que recepta es
un universo muchísimo más amplio que las normas que tradicionalmente se ejemplifican. Aquí están todos los procedentes regionales, nacionales importantes de protección de la justicia, pero también los internacionales, porque se ha producido en el mundo la internacionalización de la protección de la independencia judicial, le ha dado una fisonomía nueva en la medida en que los precedentes que se han establecido a nivel de la Corte Interamericana influyen en el sistema europeo y el sistema europeo en el sistema de los pactos internacionales a los cuales ha adherido el país también. Con lo cual tenemos ahí una acumulación, una sedimentación de normas y garantías y precedentes en defensa de la justicia. Lo otro que vemos aquí en esta recopilación es que ya hablamos de operadores de justicia con una ampliación no solamente a la garantía del juez, de la independencia del juez, sino también de los otros actores que intervienen, ya no como agentes del Poder Judicial como tal, sino del sistema judicial en donde intervienen otros actores como son, diríamos, el Ministerio Público de la Defensa, la Fiscalía y también los abogados, que también requieren igualmente de independencia. Es una independencia que, muy bien lo han reflejado quienes me precedieron en la exposición, es también una independencia en un doble sentido. La independencia como institución y la independencia como garantía para el desempeño directamente en el desempeño de los jueces. Lo que vamos a ver es que estas garantías de independencia de los jueces se van a expresar tanto a nivel, como decíamos, institucional, como a nivel personal. Si ustedes me dijeran qué casos podríamos citar en la circunstancia que he sido relator especial de Naciones Unidas y he podido tener una visión universal, ¿cuáles son los puntos máximos en donde el tema en la actualidad significa un avance desde el punto de vista del derecho internacional? Por ejemplo, desde el punto de vista institucional, hoy ya no es, diríamos, un reclamo, una reivindicación parcial, marginal, la autonomía presupuestaria. Esto en el mundo de hoy aparece como una exigencia básica del ejercicio de la función judicial. Lo van a ver y creo que mañana yo no voy a estar, pero supongo que este tiene que ser un debate básico. Uno de los instrumentos, de las herramientas que han servido para distorsionar muchas veces el desempeño, diríamos, los avances de la independencia judicial ha sido precisamente ese elemento un tanto extorsivo del manejo presupuestario por parte de otros poderes, tanto del legislativo como del judicial. Fíjense que este ha sido algo que hemos planteado y que hoy ya ha hecho gran camino. Cuento simplemente que en mi doble circunstancia, tanto de en algún momento relator de haber propuesto esto, después tuve la satisfacción de que siendo auditor general de la Nación, se planteó con la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de que la auditoría llevara adelante la tarea de control de ejecución presupuestaria, por lo menos de los aspectos de la Corte, y esto lo venimos haciendo ya desde hace 5 o 6 años, lo que le ha dado la posibilidad a la Corte de invocar la circunstancia de que esa autonomía presupuestaria que se la reclama no para hacer, diríamos, un manejo totalmente oscuro y en todo caso ajeno al control, sino que realmente la Corte se ha sometido a los mecanismos de control externo que están establecidos inclusive dentro de la Constitución. Si ustedes me dijeran qué otros aspectos tiene la independencia institucional de trascendencia, y les diría que hoy es legítimo que los jueces se ocupen de sus propios problemas y que sobre las reformas constitucionales o algunas leyes o legislaciones que puedan afectar su independencia tienen derecho de pronunciarse públicamente, cuestión de que no siempre en el pasado estaba vedado, y generalmente los pronunciamientos de las altas cortes de justicia sobre temas que afectan a la justicia, reformas judiciales, reformas constitucionales, hoy
en el sistema universal y por lo tanto en el sistema interamericano está reconocido. Recuerdo haber intervenido con mucha fuerza en el caso de una reforma constitucional en Italia que se estaba llevando a cabo, que era violatoria de la independencia de la justicia, y uno de los argumentos que propuse para intervenir es que la mayoría de los jueces de las altas cortes, los juristas del país, se habían pronunciado en contra de esa reforma que los afectaría. De ahí, por lo tanto, que intervine, y recuerdo que el presidente Ciampi vetó la reforma constitucional a raíz de esta intervención. Pero la posibilidad de que el Poder Judicial y las altas cortes tengan intervenciones en cuestiones críticas lo marcaron algunos precedentes, como fue el caso en Ecuador, donde como consecuencia de la destitución de la Corte Suprema de Ecuador, allá en el año 2004, que desembocó en la crisis institucional que costó la presidencia a Gutiérrez, no sé si ustedes recordarán. Bueno, en ese caso nosotros pudimos intervenimos como relator para plantear, impugnar la destitución injusta de la Corte, la necesidad de establecer una nueva Corte Suprema de Justicia e inclusive ya como relator pudimos participar en la selección y la reconstrucción de esa Corte Suprema. Lo que es importante en este precedente es que ya ha quedado marcado en el orden internacional que muchas veces cuando se afecta al Poder Judicial, cuando se afecta una Corte Suprema, esto puede desembocar en una crisis institucional de la magnitud que reunió y que caracterizó esa crisis en el caso de Ecuador. Después, esto van a encontrar ustedes ya todo lo que hace a las garantías para el desempeño de los jueces, la independencia judicial. Y creo que acá van a encontrar bastante bien normado los principios que regulan lo que hoy en el derecho nacional e internacional se puede decir las garantías de independencia que surgen de los requisitos básicos para la designación, el nombramiento y la remoción de los jueces. Aquí hay elementos muy interesantes que se recogen de todo el sistema interamericano y que hacen precisamente a muchos de los que aquí han sido señalados cuando se ha debatido la problemática de los consejos de la magistratura. Creo que hay también directivas que sirven, experiencias sobre el comportamiento de los consejos de la magistratura como entidades que primero nacieron, sobre todo en el contexto de los sistemas jurídicos como la mayoría de los latinoamericanos, en donde la designación en última instancia es de una entidad de orden político como legislativo. Sin embargo, el sistema de la selección de los jueces para evitar la posibilidad de que sean designados personas que no reúnen las condiciones para ser jueces y pronunciarse sobre la ley, tengan un sistema de funcionamiento que cumpla una función efectiva para lograr nombramientos posteriormente, en personas que reúnan, como decíamos, esas condiciones básicas para el desempeño. Hay varias apreciaciones importantes sobre el rol que pueden jugar y cuáles son los criterios. Y de alguna manera los criterios que originariamente reconocía nuestra Constitución como era el equilibrio de las entidades, diríamos los distintos estamentos, forma parte probablemente del núcleo central para que estas entidades puedan cumplir adecuadamente la función que se aspira dentro de lo que podemos considerar los sistemas constitucionales latinoamericanos. Yo creo que el principal aporte de esto está vinculado a la problemática de las sanciones disciplinarias y de lo que se refiere a la parte vinculada a la destitución o remoción de jueces. Yo creo que en eso hay un enorme progreso que la justicia, los operadores de la justicia en Argentina tienen que reconocerlo y diríamos profundizarse. Ha habido progresos considerables.
La jurisprudencia del sistema interamericano es una de las más avanzadas. Es una de las más avanzadas. Creo que los casos que han sido ya tratados a nivel de la Corte Interamericana ofrecen una serie de garantías que, sin duda, cuando examine, como ya lo ha hecho, muchas de las situaciones de destituciones de jueces de la Argentina, vamos a ver que va a haber pronunciamientos sin duda adversos, porque en general no se han respetado los principios y las exigencias que están hoy vigentes en el derecho regional y las garantías de la Corte Interamericana. ¿Cuáles son, en definitiva, diríamos, las garantías básicas? Las garantías básicas es que el organismo que se pronuncie, sea generalmente un organismo disciplinario, exista algún mecanismo de apelación. Pero siempre, ya en lo que hace a un pronunciamiento de fondo, las destituciones, las remociones deben tener un procedimiento judicial en virtud del cual se respeten todas las garantías del debido proceso. Esto es algo muy, muy importante y decisivo, porque todo lo que hace a la violación de cualquiera de las garantías, aun cuando la destitución pueda ser realizada por un órgano con un órgano legislativo u otro, de acuerdo a los viejos sistemas del juicio político, en ningún caso la destitución puede violar cualquiera de las reglas del debido proceso. Vale decir que acá tenemos, en torno a la remoción de los jueces, un progreso considerable, porque ya es una jurisprudencia que ha tenido, diríamos, se ha aferrado dentro del sistema interamericano y creo a nivel internacional también, universal. Y creo que una jurisprudencia importante que van a ver ustedes acá está referida inclusive para resolver esa epidemia institucional que generaban los jueces provisorios. No se ha resuelto definitivamente el problema y este déficit de que no se nombran los jueces, y ustedes lo han señalado como una de las principales carencias de nuestro sistema, que no se avanza, no hay designaciones. Hoy lo dijo Lorenzetti con muchísima claridad, hay una gran celeridad para acusar, pero hay una enorme postergación en las designaciones. Bueno, esto iba acompañado también de mecanismos extorsivos en el nombramiento de las personas, y era una especie de periodo de prueba, y en algunos países la posibilidad de su destitución en el caso de que se pronunciaran sentencias contrarias a los intereses del poder. Bueno, creo que los últimos fallos de la Corte Interamericana ofrecen las mismas garantías a los jueces provisorios que a los jueces que ejercen la función en forma definitiva. Y esto es porque la esencia del juez es poder juzgar, es poderse pronunciar con absoluta independencia. Y aquí tenemos la prueba. Cuando existen condicionantes en su pronunciamiento, vale decir, cuando se puede cuestionar los criterios de justicia aplicados por el juez, sobre todo cuando se trata de pronunciamientos contra o que no conforman a quienes ejercen el poder, aquí es donde doblemente se requiere la garantía de la independencia. Y si un juez es provisorio y además se lo puede destituir o se lo puede remover en cuanto se pronuncie en contra de los intereses del poder, estamos frente a una farsa y no frente a un estamento judicial. Y de ahí que me interesó mucho la última intervención de los panelistas sobre la independencia de la justicia y las condiciones de los pronunciamientos de la sentencia, y de alguna manera lo que se consideraba en el caso del prevaricato, que creo que es el antídoto, creo que es el reverso de la moneda del pronunciamiento judicial, porque es donde se habilita a la posibilidad, ya como una vieja reminiscencia, a la posibilidad de poder sancionar, atribuyéndole una intencionalidad de un pronunciamiento a los jueces. Y hay un caso que a mí me parece muy interesante para
para removerlo, para que ustedes lo tengan en cuenta, sobre las distorsiones que se pueden crear con esa figura, que es el caso famoso del juez Garzón. Garzón fue uno de los jueces que más hizo progresar el tema de la competencia universal por la violación de los derechos humanos y, paradójicamente, se permitió los mayores progresos y avances en el mundo con respecto al juzgamiento y a la posibilidad de que dejaran, diríamos, a la amnistía, se volvieran a juzgar crímenes contra la humanidad, la imprescriptibilidad de los crímenes. Y sin embargo, diríamos, en su propio país, después de haber sembrado en el mundo, en Guatemala, en el caso del pedido de Pinochet, etcétera, en su propio país, cuando él aplicó una ley, quiso investigar a pesar de la existencia de una ley de amnistía, se lo procesó por prevaricato. Con una vocación, con una intencionalidad política tan clara, que se expresa en el hecho de que cuando a él lo procesan, lo suspenden en el ejercicio de sus funciones. Cuando lo juzgan, ahí hay un sobreseimiento, prácticamente lo declaran inocente, pero ya lo habían suspendido 1 año y entre tanto le habían iniciado 2 otros juicios más que le permitieron finalmente condenarlo. Como aquí estábamos frente a una situación en donde a él se lo suspende 1 año por invocando el prevaricato, ahí hay un gravamen, un daño causado, un agravio causado, porque durante 1 año a él se lo suspendió por una actividad, por un caso del cual él finalmente fue declarado inocente. Por eso es que llevamos el caso de Garzón con algunos otros juristas al Tribunal Europeo, por lo menos para que ese agravio causado pueda ser reparado. Claro que España se encargó de poderle iniciar 2 procesos más, donde finalmente lograron condenarlo. Pero aquí vemos cómo el prevaricato puede llegar a ser una figura que traiciona la esencia misma del desempeño judicial de una forma rebuscada y sofisticada para poder invalidar el desempeño judicial, sobre todo cuando se trata de cuestiones que hacen al poder. La independencia de la justicia es la base, diríamos. Lo que querría decirles es que esto acá se extiende también a los otros operadores judiciales, es decir, no solamente a los jueces. La independencia que se reclama a nivel institucional se aplica también a las defensorías públicas, a las fiscalías y a los abogados. Sin ese arsenal, sin esa articulación de los distintos actores, difícilmente ya podemos hablar de independencia de la justicia. Ahora hablamos de independencia del sistema judicial y no solamente del Poder Judicial. Y creo que el Poder Judicial se ha enriquecido, sin duda, con esta articulación con los nuevos actores judiciales. He tratado de la manera más breve de contarles y decirles en muy pocas palabras lo que creo que va a ser de mucha utilidad, por lo menos, para utilizarlo y a veces en defensa propia. Muchas gracias.